La oveja negra de las reglas extrañas, prólogo y remaker. Papá siempre me decía que los monstruos eran malos, pero no sé cómo reaccionaría al saber lo que liberé en el bosque. Tenía 8 años cuando lo vi por primera vez. Era uno de esos días en que la niebla se arrastra entre los árboles como un susurro lejano, como si el mundo estuviera cubierto por un velo de secretos. Yo había salido a escondidas, como siempre que mi tía se quedaba dormida frente a la chimenea, sus ojos cegados por las páginas de un libro. El bosque nunca me asustó. Siempre fue mi refugio, mi único lugar donde las cosas parecían tener sentido. Cada rama que crujía, cada sombra que se deslizaba entre los troncos, todo era familiar, hasta ese día. Recuerdo haber seguido un sonido extraño. Al principio, era como un relincho, pero se transformó en algo más, un lamento ahogado que retumbaba en mis huesos. Lo seguí hasta llegar a un claro donde el musgo brillaba con una luz propia, como si el sol nunca hubiera tocado ese lugar. Y ahí estaba, un potro. No era un potro común. Su pelaje negro como el agua turbia de un río muerto absorbía la luz. Y sus ojos, esos ojos. Demasiado grandes para su pequeño rostro, con una profundidad infinita, como si pudieran ver a través de mí, como si me conocieran desde antes de que yo naciera. Eran ojos tristes, como si estuviera atrapado en un sufrimiento que ni él mismo comprendía. Me quedé quieto, con el corazón palpitando desbocado en el pecho, el aire pesado y frío como si todo lo que había a mi alrededor quisiera tragarse el sonido de mis respiraciones. Hola, oh, tranquilo, susurré, como si pudiera calmarlo con mis palabras. Pero no lo podía calmar. Ningún ser como ese debería ser calmado con simples palabras. Sus ojos me observaban sin parpadear. Ni se movía. No parecía asustado. Al contrario, parecía esperar algo de mí. Algo que yo no entendía, pero que sentía como una necesidad apremiante, un vacío en el aire que solo él podría llenar. Dudé. La voz de mi padre resonó en mi mente, dura, severa, como un trueno lejano. Los monstruos son malas criaturas. Son plagas que deben ser erradicadas. Pero ese potro no parecía ser una plaga. Parecía, perdido. Como si el bosque mismo lo hubiera expulsado, arrastrado hasta este claro donde la niebla se enredaba en las raíces de los árboles y el viento no se atrevía a soplar. Di un paso, vacilante. El potro no retrocedió. No huía. Me acerqué, estirando la mano, casi sin pensar. Mi dedo tocó su piel. Estaba fría. Más fría que el aire a su alrededor, como una roca que ha estado sumergida en un río olvidado por siglos. Su piel estaba húmeda, empapada en algo que no era solo agua. Algo denso, casi pegajoso. Cuando lo toqué, su cuerpo tembló ligeramente, pero no se apartó. Fue en ese momento que algo dentro de sus ojos se movió, como si hubiera una sombra que no pertenecía a su ser. Algo que me observaba a través de él. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré dentro de sus ojos, y vi algo que no comprendí de inmediato. Era un reflejo, pero no el mío. Era yo, pero más grande. Mucho más grande, corriendo entre los árboles. Gritando. Sangrando. Me aparté de golpe, el corazón golpeándome el pecho, pero el potro no se movió. Estaba ahí, inmóvil, como si estuviera esperando una respuesta. No entendí lo que había visto, pero algo en mi interior me dijo que no era un buen presagio. Te llamaré Sombra, dije, más para mí mismo que para él, pero el nombre salió natural, como si ya lo hubiera conocido mucho tiempo antes. Sombra no protestó. No emitió ningún sonido, solo me observó, sus ojos reflejando algo oscuro, profundo, como un abismo. Y fue así como todo empezó. Algo dentro de mí sabía que ese momento, esa decisión, marcaría mi vida para siempre. El mismo potro o lo que fuera me dio otra patada, esta vez más fuerte que la anterior, pero no tan violenta. Fue como un empujón con el que me quiso alejar, como si me estuviera diciendo que no entendía, que no quería estar ahí. Pero yo no me aparté. ¿Que no te gusta? Murmuré, frunciendo el ceño, con la frustración empezando a retorcerse en mi estómago. No podía dejar de mirarlo, sus ojos oscuros como dos pozos sin fondo. Probé otra opción, aunque no sabía si de verdad cambiaría algo. A ver, probemos con Gecko, oye, no me avientes. La criatura levantó su pata trasera y la dejó caer con un golpe sordo en el suelo, haciendo que el suelo temblara bajo mis pies. Fue como si me desafiara, como si me estuviera retando a continuar con esta extraña interacción. No parecía importarle lo que decía. Era como si estuviera jugando un juego en el que yo no entendía las reglas. Pero algo en su comportamiento me decía que no era solo eso. Bien, a ver qué tal, Kendall, ¿ese te gusta?
El potro hizo un sonido bajo, un relincho que parecía más un suspiro resignado, como si su paciencia estuviera agotada. Pero no retrocedió. De hecho, se acercó un paso más, con los ojos más suaves, más tranquilos. Quizá estaba buscando algo, quizá entendía que estaba cerca de obtener lo que quería. O tal vez solo se había cansado de resistirse. De repente, se pegó a mi chaleco, su pecho tocando el mío. El aire que exhalaba era helado, con el aroma a tierra mojada y algo más que no podía identificar. Un olor que pertenecía a algo viejo, algo olvidado. Algo que debería haber permanecido enterrado bajo las raíces de esos árboles. Su respiración era lenta, casi ritual, como si todo el bosque estuviera conteniendo el aliento. No me atreví a moverme, no quería romper el hechizo que parecía haber caído sobre nosotros. El potro comenzó a frotar su cabeza contra mi chaleco, como buscando algo. No sabía qué, pero la sensación era extraña, inquietante. Era como si me estuviera marcando, como si, al hacerlo, estuviera diciendo que ya formaba parte de algo más grande. De algo que ya no podía controlar. Me aparté ligeramente, casi sin quererlo, pero el potro no me dejó. Su nariz se pegó a mi abdomen, buscando algo que no podía entender. Algo que no podía ver. ¿Tienes hambre? Pregunté, aunque sabía que esa no era la respuesta correcta. No podía resolver todo con palabras. No podía resolverlo con nada. Su respuesta fue solo un suspiro, pero no se apartó. Miré alrededor, y la niebla seguía allí, envolviéndome, cubriéndolo todo. Los árboles se alzaban más altos, sus sombras más densas, como si el bosque estuviera vivo, como si me estuviera observando, esperando algo de mí. Algo que aún no entendía, algo que quizás nunca entendería. El potro no se apartó ni un centímetro. Tal vez no quería comida. Tal vez, quería algo más. Algo mucho más oscuro. Algo que él sabía que yo podía dar, aunque no lo supiera aún. Sentí el miedo retorcerse dentro de mí, pero algo más profundo, algo que no quería reconocer, me decía que ya no había vuelta atrás. Que todo lo que había comenzado en ese claro, con un potro extraño y un nombre que parecía demasiado adecuado, ya estaba sellado. ¿A dónde vamos ahora? Pregunté en voz baja, pero el potro no respondió. Solo me miró fijamente, como si esperara que yo también supiera la respuesta. Y, tal vez, solo tal vez, esa era la verdad. Yo ya sabía. Capítulo 1. La casa estaba oscura, pero el aire frío del bosque le daba a todo una sensación de misterio, como si cada rincón estuviera susurrando secretos que nadie se atrevería a escuchar. Caminaba con Kendall a paso lento, cuidando que no se tropezara. El potro, cojeando, se movía con una resistencia que me sorprendía. Por lo menos no era tan fácil de intimidar. De alguna forma, me sentí extraño llevándolo. Nunca había tenido que ser tan cuidadoso. Y, sin embargo, aquí estaba, con el peso de una criatura que ni siquiera sabía si era un animal, un monstruo o algo peor, sobre mis hombros. No puedes quedarte en el bosque, le dije, aunque no esperaba respuesta. No sé qué me hizo pensar que de alguna manera iba a entenderme. Mi tono fue más por costumbre que por expectativa, pero algo en la mirada de Kendall me hizo sentir que había algo más detrás de esos ojos oscuros. El bosque me rodeaba por completo. La casa, grande y solitaria, parecía un refugio en medio de la nada, aunque no me hacía sentir más seguro. Estaba acostumbrado a la soledad, pero a medida que avanzaba hacia el corral, algo me decía que esta vez no estaría solo. Intenté meter a Kendall en el corral, pero este se resistió. Se detuvo en seco, levantando la cabeza, como si le estuviera pidiendo permiso al bosque para seguir adelante. Con una cojeada, empezó a retroceder, evitando mi empuje con una calma molesta. ¿Por qué no entra? Pensé, molesto. ¿Qué más quieres, un sofá y una manta? Aquí tienes paja, un techo, el lugar perfecto para dormir después de tu increíble experiencia en el bosque. No te quejes, maldita criatura. Estiré la mano, tratando de guiarlo, pero él simplemente dio un paso atrás, tirando una mirada fija hacia la entrada del corral, como si de repente tuviera más cosas que hacer en el bosque. Es para tu bien, musité, con un suspiro de frustración, más para mí mismo que para él. Y fue entonces cuando lo vi. Un sonido suave, pero familiar. Una gallina caminando cerca de la cerca. Una de esas criaturas torpes, que pasaban más tiempo buscando algo para picotear que en realidad haciendo algo útil. Kendall la vio también. En ese instante, sus orejas se levantaron, y una especie de hambre brilló en sus ojos. No fue una mirada inocente. No, esta era la mirada de un cazador, y me di cuenta demasiado tarde.
Antes de que pudiera hacer algo, Kendall se movió con una velocidad brutal, lanzándose contra la gallina con una fuerza que me dejó sin aliento. La patada que le dio fue casi instantánea. El sonido del golpe resonó en el aire como un crujido, y la gallina cayó al suelo, inmóvil, con un charco de sangre que comenzaba a formarse alrededor de su cuerpo. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿En serio? Pensé, sintiendo una mezcla de asco y frustración. ¿Acaso ni siquiera te detienes a pensar? Kendall no se molestó en ver si alguien le había dado permiso. No le importaba. Con una calma perturbadora, comenzó a devorar la gallina con avidez, arrancando pedazos de carne mientras su boca se llenaba de plumas y sangre. La escena era grotesca, como una pintura oscura en movimiento. Kendall, ¡no! Grité, casi sin pensar, pero mi voz se ahogó en la vastedad del silencio del bosque. Era como si no tuviera control sobre lo que hacía. No era solo un animal que cazaba por hambre. Había algo más en su mirada, algo mucho más profundo y salvaje. Pero Kendall ni siquiera me miró. Sus ojos estaban completamente absorbidos en su festín, su cuerpo se movía con una gracia depredadora mientras devoraba la carne, ignorando el cadáver de la gallina a su lado. Fue como si lo estuviera haciendo por necesidad, o tal vez, por algo más, algo que ni yo comprendía. Lo miré, estupefacto. ¿Esto es lo que eres? Pensé. ¿Un monstruo? Kendall, eso da asco, dije, sintiendo como el estómago se me revolvía. La escena frente a mí era sacada de una pesadilla. Sangre escurriendo por su hocico, plumas pegadas a sus fauces, y esos ojos, esos malditos ojos que no se inmutaban, como si todo esto fuera lo más natural del mundo. Claro, porque por supuesto que cuando uno trae a casa a una criatura herida del bosque, lo mínimo que espera es que tenga algo de modales. No sé, quizá darle las gracias, asentir con la cabeza, tomarse un té. Pero no. Él decide empezar su estadía con un asesinato. Una gallina. Mi gallina. La única que ponía huevos sin estarse quejando por todo. Gloria. Suspiré, pasándome la mano por la cara. Gloria había vivido 5 inviernos, sobrevivido a un zorro, una inundación y a mi primo borracho cuando intentó hacer un asado sin permiso. Y ahora, comida rápida para un potro malagradecido. ¿Sabes lo que eso era? Le dije, apuntándole con el dedo. Eso era desayuno, Kendall. Desayuno con patas. Él alzó la cabeza apenas un segundo, con una pluma colgándole del hocico, mirándome con la misma expresión que tendría una piedra. Ninguna. Perfecto. Traje a un psicópata con pezuñas. Me giré un momento, como para darme espacio para no gritar, ni golpear una pared. El bosque susurraba detrás de mí, el aire seguía igual de frío, pero ahora tenía un cadáver en mi corral, un asesino de 4 patas y ningún plan para explicarle esto a la policía rural si pasaban por aquí. Volví a mirarlo. Tienes suerte de estar cojo, ¿sabes? Porque si no, estarías de vuelta en ese maldito bosque antes de que puedas decir bocadillo de gallina. Kendall simplemente bajó la cabeza y siguió comiendo. Ni un solo indicio de arrepentimiento. Nada. ¡Ay, Dios!, murmuré, cerrando los ojos. ¿Dónde me he metido? Y de fondo, las hojas crujieron con el viento. Como si se rieran de mí. Kendall terminó de devorar a la gallina en cuestión de minutos. No había dejado nada más que algunas plumas desparramadas, empapadas en sangre. No me atreví a mirar demasiado de cerca. La sangre estaba por toda su cara, mezclada con algo que podría haber sido la carne. El cuerpo de la gallina yacía en el suelo, sin vida, como un trozo de tela rota. Kendall, sin mostrar la más mínima señal de vergüenza, lamió sus labios, disfrutando cada pedazo como si hubiera estado años sin comer. Kendall, eso da asco, murmuré, más para mí que para él. No esperaba respuesta, pero aún así, no pude evitar la sensación de repulsión. Era como si todo lo que había aprendido sobre la naturaleza, sobre lo que es aceptable y lo que no, hubiera sido borrado por completo. Este ser, este animal, no tenía ninguna de las limitaciones que yo había sido enseñado a seguir. Lo observé mientras se sacudía de nuevo, sus patas aún temblando por el daño, pero esa actitud, esa extraña calma, me desconcertaba. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Cómo una criatura como Kendall, mitad caballo, mitad, algo más, podía existir y, sin embargo, estar tan cerca de mí. Su cuerpo, que aún conservaba algo de su forma equina, comenzó a moverse de una manera inusualmente humana, como si hubiera dejado de ser solo un animal para adoptar una forma completamente nueva. Me quedé mirando, incapaz de apartar la vista, mientras él se recostaba sobre la paja, el aire alrededor de él cada vez más denso, como si algo estuviera cambiando en su interior.
La paja se aplastaba bajo su peso, pero él no parecía preocupado. Solo se movió ligeramente, como si quisiera acomodarse, y entonces lo vi. Su pata trasera, aquella que había estado cojeando, empezó a moverse de manera extraña. Sus músculos, rígidos y tensos, luchaban contra el dolor. Gruñó, una vibración gutural que hizo que el aire se volviera pesado, como si su dolor se transmitiera a través de las paredes de la cuadra. Intentó moverla, pero el gesto fue torpe y doloroso, y su respiración se aceleró. Se retorció un poco, como si estuviera luchando con una parte de sí mismo que no comprendía. Entonces, vi lo que venía. Algo que no esperaba, algo que ya había empezado a percibir pero que no quería aceptar. Los relinchos de Kendall se volvieron más graves, profundos. Y aunque la transformación era lenta, cada segundo se sentía como un cambio palpable en el aire. Sus huesos, su cuerpo, comenzaban a alargarse, a retorcerse, pero no hacia una forma completamente humana, sino algo híbrido. Algo tan grotesco como bello en su propia monstruosidad. Era como si estuviera a punto de escapar de sí mismo, de dejar atrás el lastre de su forma animal para transformarse en algo completamente distinto. De pronto, una de sus patas se estiró hacia adelante, con un crujido en sus articulaciones. Un par de pequeños gruñidos escaparon de su garganta mientras sus músculos se tensaban. La transformación no se detuvo, y pude escuchar el sonido de la piel y los huesos reajustándose bajo su cuerpo. Un aliento entrecortado salió de su garganta mientras sus piernas traseras se doblaban, como si estuviera tomando una forma que nunca había sido pensada para un ser como él. ¿Por qué haces esto?, susurré, incapaz de apartar la mirada. Había algo en esa escena que no podía comprender, algo que, aunque me aterraba, me mantenía cautivo. La bestia, o lo que fuera que estuviera tomando forma, seguía observándome con aquellos ojos oscuros que ya conocía, pero ahora parecía que algo más estaba en ellos. El proceso fue más tortuoso de lo que había esperado. Un cuerpo que antes había sido algo equino, ahora se tornaba algo casi humano, pero retorcido. El aire se tensó aún más, y el dolor de Kendall se hizo palpable. Los gruñidos que emitía, cada vez más guturales, parecían ser una súplica. Trataba de mover la pata, esa maldita pata que le dolía, y yo no sabía qué hacer. Era como si todo a su alrededor estuviera cambiando, pero él, en su dolor, seguía buscando algo de alivio. Algo que ni yo podía darle. Me agaché lentamente, incapaz de dar un paso atrás. A pesar del miedo que se apoderaba de mí, mi cuerpo seguía allá, paralizado en su presencia. Las sombras en la cuadra parecían alargarse con cada movimiento de Kendall, como si todo estuviera tomando vida propia. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiera apretado el alma. Mi mente no lograba procesar lo que estaba viendo, pero una parte de mí sabía que, de alguna manera, esto había sido inevitable. El aire ya no olía solo a tierra húmeda y sangre. Ahora había algo más. Algo denso, como si el mismo bosque estuviera respirando a través de la abertura de la cuadra. Y yo, atrapado entre el ser que tenía frente a mí y lo que ese ser representaba, no sabía si tenía el valor de seguir observando. Kendall, en su nueva forma, se incorporó lentamente, como si fuera consciente de que ahora era algo más. Los ojos, antes oscuros, ahora se veían más humanos, pero con una extraña, perturbadora falta de vida. Miraba a través de mí, como si ya no fuera necesario que estuviera allí. Su cuerpo, aún imperfecto en su transformación, parecía seguir ajustándose, como si fuera un rompecabezas incompleto. ¿Qué eres?, susurré, sin saber si esperaba una respuesta. Lo que siguió no fue una palabra, sino una vibración, algo que emité de su pecho. La forma de Kendall no había alcanzado su final, pero la manera en que se acercó a mí, como si no tuviera miedo ni de sí mismo, me hizo entender que la respuesta era mucho más compleja de lo que imaginaba. Kendall, ahora transformado, se veía como un niño de unos 8 años. Aunque aún conservaba algunas características de su forma original, como los ojos profundos y la piel extraña que comenzaba a cambiar, lo que más llamaba la atención era su tamaño. Su cuerpo ya no era el de una criatura de medio caballo, sino el de un niño pequeño, frágil, con la piel cubierta de sangre y restos de la gallina que había devorado minutos antes. Estaba desnudo, su cuerpo aún sin la coherencia de una figura humana normal. A pesar de que el proceso de transformación no estaba completo, su apariencia era extraña y perturbadora, como si su esencia estuviera atrapada entre dos mundos. No pude evitar sentir una mezcla de compasión y repulsión. Aquella figura inocente, esa criatura de niño, me hacía pensar en la vulnerabilidad que estaba tratando de esconder bajo su apariencia monstruosa.
No sabía si era su forma infantil lo que me desconcertaba más o el hecho de que ahora estaba consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Sin pensarlo demasiado, me quité una manta para caballos que tenía cerca y la lancé rápidamente sobre él. Era lo único que podía hacer en ese momento para cubrir su desnudez, y la tela se deslizó por su cuerpo, envolviéndolo parcialmente. Kendall no se movió, pero sus ojos se abrieron con una intensidad que me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, seguía allí, presente en su mente. Entonces, si podías hablar, le dije, con algo de sorpresa en la voz, aún no logrando comprender del todo lo que estaba sucediendo. La transformación no había terminado, y el dolor en su rostro era evidente. Kendall gimió y se retorció ligeramente bajo la manta, tratando de ajustar su postura. «Quítame esto, Huele», dijo con una voz rasposa, casi infantil, como si la desesperación de su cuerpo de niño hubiera hecho que su dolor fuera más evidente. No creo», respondí rápidamente, intentando no sonar demasiado insensible, aunque realmente dudaba que pudiera moverse mucho menos caminar. Ya había visto lo suficiente como para saber que sus músculos no estaban listos para ese tipo de esfuerzo. Miré su pata, aún maltratada, y luego me centré en su rostro. Aquella cara de niño que ahora miraba con algo de desconfianza y dolor, me hizo recordar que, por encima de todo, Kendall seguía siendo una criatura atrapada entre dos mundos. Tal vez no era un niño por completo, tal vez no era ni siquiera humano, pero en ese momento, bajo su apariencia transformada y dolorida, me hizo pensar que, tal vez, tenía más en común con nosotros de lo que creía. Su cuerpo seguía temblando, y pude ver cómo sus manos pequeñas se aferraban a la manta, buscando consuelo, aunque no sabría cómo podía encontrarlo en ese estado. Intenté evitar mirarlo demasiado, aunque, de alguna forma, su dolor me era palpable. Él estaba atrapado, y no sabía cómo podía ayudarlo. «No te preocupes por eso, solo, quédate quieto», le dije, aunque las palabras no sonaban tan tranquilizadoras como pretendía. En ese momento, lo único que podía ofrecerle era consuelo a través de la manta, y mi presencia, aunque no sabría cuánto podría aliviarlo. De alguna manera, sabía que lo que estaba pasando no era algo normal, ni siquiera para mí. Todo esto era un